¿Qué tal? Voy a empezar este video, pero va a ser primero con un video de el canal de Grillonautas, lo tomé de ahí para tratar de contextualizar un poco en relación a este tema de la terrible situación que se está viviendo en Michoacán. Y posteriormente voy a colocar también un video de Agencia Esquema, que me hizo el paro el chavo de ahí de Agencia Esquema de permitir transmitirlo aquí en el canal para comentar sobre esto. Entonces primero el de Grillonautas y después comentamos un poco y para finalizar el video de Agencia Esquema. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de un poblado que se localiza en la región de Tierra Caliente, en el área del estado de Michoacán. Es este que nosotros vemos aquí en esta parte. Su nombre es Felipe Carrillo Puerto, o mejor conocido como La Ruana en esta región. En este otro mapa nosotros la podemos ver ubicada aquí, entre lo que es Tepalcatepec, Michoacán, y Buenavista, Tomatlán. Aquí nosotros podemos ver la carretera que une estas ciudades, y aquí pues ese es para la carretera que lleva a La Ruana. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta zona? Bueno, en esta zona de Tierra Caliente principalmente, los Caballeros Templarios, o el grupo de los Caballeros Templarios, ha tenido una presencia muy significativa y muy dominante en esa zona. Tanto así que habían llegado a dominar la economía, la producción. En esa zona se da mucho lo que es el limón, siembran limón, papaya también me parece, y mango. Entonces ellos eran lo que habían controlado. Se controlaba cuántos días se trabajaban, quién trabajaba, cuánto daban de cuota. También pagaban cuota a los caballeros templarios, lo que eran los tortilleros, los carniceros, prácticamente todos. El precio de la canasta básica subió demasiado en lo que es esta zona. Los caballeros templarios tienen influencia en todo Michoacán, pero principalmente en esta parte de aquí es donde ellos habían hecho todavía, se puede decir que tenían un control más fuerte y habían hecho una opresión aún mayor contra la gente en esta parte. Es aquí donde el 24 de febrero surge un movimiento que es la llamada Policía Comunitaria, integrada por cientos de personas, de jornaleros, de trabajadores, de mujeres, que decidieron levantarse en armas y rebelarse contra el dominio que tenían los templarios en esta zona. Ellos pues vigilan sus comunidades, están armados y se cansaron precisamente de tener que pagar cuota. Nosotros podemos ver una gran complicidad por parte del gobierno del estado, ya que hizo oídos sordos, sigue haciendo oídos sordos a las peticiones de la gente en esta parte. Bueno, a partir de ese levantamiento que hubo de la policía comunitaria, de la población civil, pues esta región de Tierra Caliente pues ha sufrido de amenazas continuamente, ¿no?, de los caballeros templarios, que cobardemente pues han amenazado, han atacado. Un suceso muy importante fue el que se llevó a cabo el pasado 10 de abril de este mismo año, cuando pobladores de La Ruana, de Buenavista, Tomatlán también, y de algunas otras comunidades de los alrededores, acudieron precisamente a conmemorar el natalicio de Emiliano Zapata, el aniversario luctuoso, perdón, de Emiliano Zapata, a la ciudad de Apatzingán. Ahí se reunieron también con el secretario de Gobernación de Michoacán, me parece, y ellos iban también a manifestarse por el cierre de algunas empacadoras de limón, precisamente por amenazas de los caballeros templarios. Ellos se dirigieron desde aquí, desde La Ruana, hasta lo que es Apatzingán, en esta parte de acá. El problema viene aquí. Esta es una nota de un periódico que dice: la CNS informó asimismo de otro enfrentamiento en la zona conocida como Cuatro Caminos, municipio de Apatzingán, donde los federales abanderaban una caravana de ciudadanos que conmemoraban el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.
En ese momento un grupo de sujetos armados realizó disparos contra algunos de los participantes desde distintos puntos, por lo que los uniformados repelieron la agresión y privaron de la vida a uno de los agresores, pero 2 policías resultaron lesionados. Cabe mencionar que en ese terrible acontecimiento ocasionado en esta ciudad de Apatzingán, cuando estas personas ya se disponían a regresar, murieron 8 de los manifestantes, 8 de las personas que habían ido a exigir sus derechos. Ellos no eran de la policía comunitaria, ellos eran principalmente ancianos y mujeres también, que pues habían ido a exigir sus derechos, y aunque la caravana donde ellos viajaban estaba custodiada por elementos, pues sufrieron ese ¿cómo llamarlo? Este desafortunado evento donde murieron 8 personas. A partir de ahí pues se ha vivido un estado de psicosis entre la población, de miedo, de temor, de amenazas, y se ha visto sobre todo el abandono precisamente de las fuerzas estatales, del gobierno estatal más que nada, ante la situación que están teniendo pues los pobladores ahí en Felipe Carrillo Puerto y en la zona de Tierra Caliente, de Tepalcatepec, Buenavista y comunidades vecinas también. Los medios de comunicación han hecho oídos sordos, por así decirlo, a lo que está sucediendo en esta región. Se le ha dado poca cobertura. Ahora Enrique Peña Nieto, pues una de sus estrategias es minimizar la cobertura precisamente de actos delictivos. El Facebook se ha convertido en una herramienta de comunicación también en esta área de la Tierra Caliente. Por ejemplo, tenemos el Facebook de Por una Ruana con Libertad, en el cual están subiendo información minuto a minuto de lo que está aconteciendo en sus alrededores. Tenemos, por ejemplo, aquí algunos estados precisamente hace 46 minutos. Para los que me preguntaron sobre camionetas con gente armada vistiendo playeras azules, me acaban de confirmar que son los policías comunitarios de Buenavista, para que no se asusten o malinterpreten otra cosa. Bueno, ahí está, informando sobre algunas inquietudes. Aviso a toda la comunidad, los templarios están mandando solicitudes a las páginas de su Facebook, por favor tomen sus precauciones antes de aceptarlos. Ahí están también algunas recomendaciones a la población. Y pues es un comunicado donde los templarios amenazan a algunas empresas, como son cerveza, refresco, chucherías, dice ahí, Bimbo, Sabritas, todo eso, de que no surtan, de que no lleven sus productos a vender a esta zona de la Tierra Caliente, donde hay policías comunitarias, donde la gente ya no paga cuota. Pues les están haciendo un gran bien y un gran favor, porque el no comer esas cochinadas, porque son cochinadas, pues le trae mucha salud a la gente. Otro comunicado por aquí dice: hermanos de la Ruana, muchos niños, como ya sabemos, se han quedado huérfanos y necesitan comer. Los que quieran donar despensas para darles de comer a esos niños, por favor de llevarlas a la farmacia. Ahí especifica una farmacia. Bueno, como les decía, esta región necesita de ayuda, del apoyo. Gobierno estatal, gobernador, ausente totalmente. Otro Facebook que está dando información de lo que está pasando en la región de Tepalcatepec, Buenavista y La Ruana es de Johnny Gavana. Algunos de sus estados, por ejemplo, son como del 10 de abril. Al momento en que se reportaron que los templarios entraban, fuimos más de 40 camionetas a Terranatillo. Según ellos tenían preparada una emboscada, mas nunca se imaginaron que fuéramos más de 200 gentes las que íbamos a toparles. Nos echaron balazo, según ellos, pero ni siquiera puntería tienen los cobardes. Nosotros respondimos y al momento empezaron a retirarse llevándose 5 ensangrentados. Espero no les haya quedado ganas de volver con esta buena lección. Y aquí dándole alguna continuidad, dice: como ayer les estuvimos informando, hubo un enfrentamiento allá por la ranchería de Terranatillo y Guadalupe, y no saben qué cantidad de apoyo recibimos. No nos explicamos de dónde salió tanta gente que fue a apoyarnos. Íbamos aproximadamente más de 200 personas armadas, listas para el combate.
Según ellos tenían una emboscada preparada en cuanto llegáramos. Dice que en cuanto llegamos, empezaron a dispararnos. Nosotros respondimos al ataque, ya que vieron cuántos íbamos y cómo íbamos, no les tocó de otra más que correr. Ahora más que nunca, dice en la parte final, necesitamos muchos víveres y comida, hay que seguir apoyando, Tepalcatepec nos necesita, así como La Ruana y Buenavista. Ahí está la defensa comunitaria. Tiempos de la revolución, algo histórico, se creó la defensa precisamente para protegerse también de los bandidos como los templarios. Y aquí algunas fotos de pues esta policía comunitaria, los rondines que realizan, los convoys en los que se mueven, y pues ahí las personas, ¿no?, que con valentía han integrado esta policía comunitaria. Aquí vemos otra foto, algunos de ellos peinando pues la zona de monte, ¿no?, del cerro, donde en los alrededores donde los templarios se escondían o se esconden. Algunas barricadas, centros de revisión, puntos de revisión, perdón, que tienen también. Y pues esta imagen, bienvenidos a Tepalcatepec, Michoacán. Aquí no se paga cuotas ni se extorsiona a la ciudadanía desde el 24 de febrero del 2013. Pues ahí está la gente heroica y valiente de esa región de Tierra Caliente que quiere vivir en paz. Bueno, pues esto es más o menos para contextualizar cuál es la situación que se está viviendo en estos días, y no tan solo en estos días, sino desde hace mucho tiempo en Michoacán, y que obviamente hay fechas como la que acaba de pasar el día viernes, sábado, en las que pues hay brotes mucho más fuertes de lo claro que es que en Michoacán no hay un gobierno que mande, que en Michoacán son los grupos delincuenciales quienes tienen tomado el poder y que tienen sometidas a las autoridades en todos los niveles. Estoy hablando incluso del nivel federal porque, híjole, hay tantas muestras clarísimas de que fueron grupos de la delincuencia organizada quienes estuvieron auspiciando la campaña del mequetrefe ese que está en la silla presidencial. Y de la misma manera pues también hay muestras muy claras, por ahí les pido que busquen un audio de Milenio donde durante la elección del 2011 en la que resultó electo como gobernador el viejito decrépito de Fausto Vallejo, el viejito represor, se prueba que una persona estaba amenazando a una comunidad en Tierra Caliente para que no se atrevieran siquiera a votar por el PRD, a riesgo de que si lo hacían la iban a pagar caro a alguno de sus familiares. Entonces, muestras como esas, les doy tan solo un ejemplo, pero hubo muchísimas. Y todo esto obviamente nos habla de que en este momento los grupos de la delincuencia organizada pues están cobrando los favores. Y es muy lógico que en estos momentos pues el gobierno no pueda ni siquiera ponerles la mano encima, no pueda tocarlos. ¿Cómo? Si están comprometidos con ellos hasta el culo, ¿no? Si les pagaron la campaña, si les pagaron miles de millones de pesos para que pudieran acceder a sus cargos. Y esto también aplica para los gobiernos municipales y aplica para todos los partidos. No tan solo fue el PRD el que se vio respaldado por grupos de la delincuencia organizada, ni el PRI, también el PAN. Y esto, digo, obviamente es mucho más claro cuando uno nota que justamente los municipios que están a las salidas de Michoacán pues son gobiernos panistas por alguna extraña razón, y que en esos gobiernos municipales panistas quienes gobiernan pues son los caballeros templarios. Te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, cuitzeo, ¿no? Así de sencillo es. Es de verdad de terror lo que se está viviendo en Michoacán. Es una muestra muy clara de la ausencia de gobierno, es una muestra muy clara de cuando el gobierno se somete por intereses económicos y por acceder a los cargos públicos con ayuda de estos ojetes, ¿no? Así pasó. Yo no quiero descalificar de manera tajante a una nueva página que apareció en Facebook, pero sí se me hace muy sospechoso lo que están realizando. Hablo de esta página de Valor por Michoacán y les voy a decir a qué se refieren mis sospechas. De repente
surge una página en la que se está tratando de emular la labor de Valor por Tamaulipas, que incluso toma el mismo nombre, el mismo esquema, y le ponen Valor por Michoacán. Yo empecé a seguir esta página porque se me hizo pues una aportación interesante que hubiera un grupo de ciudadanos en Michoacán que estuvieran interesados en colaborar con la sociedad por todo lo que ha estado ocurriendo allá, realizando más o menos la misma labor que están haciendo los muchachos de Tamaulipas. Y de repente me doy cuenta que empiezan a postear que ellos ni siquiera están en Michoacán. No sé si lo hayan hecho con la intención de tratar no sé, como de confundir a los delincuentes, si esa haya sido su verdadera intención, o si en verdad estén fuera del estado de Michoacán, y entonces pues me parecería absurdo que estuvieran hablando de Michoacán, ¿no? Tienen todo el derecho de hacerlo, pero me parecería absurdo que estuvieran preocupados exclusivamente de Michoacán. Pero no tan solo esta es mi duda, sino que estos señores parece que omiten que en Michoacán hay varios grupos de la delincuencia organizada y todas sus aportaciones y todos sus posts están encaminados a tratar de hablar mal de los caballeros templarios, que efectivamente son delincuentes, eso ni qué dudarlo, ¿no? El caso es de que a estos señores parece que se les olvida que en Michoacán quienes apoyaron al gobernador y quienes apoyaron al PRI para las elecciones pues fueron precisamente los Zetas. Eso está más que demostrado y está más que hablado en todo el país. Pero no hay ninguna nota que haga referencia a los Zetas. Ellos refieren como crimen organizado exclusivamente a los caballeros templarios. Además de que invitan a la población a que denuncie ante la Secretaría de la Defensa Nacional y ante la Secretaría Armada de México, ante la Marina, ¿no? Y esto es algo que a mí me llena de curiosidad, porque les dicen algo así como: hey, si conoces un templario, denúncialo ante la Sedena. Señores, a mí esto me suena a que esta es una página creada precisamente por algún otro cártel que es antagónico a los caballeros templarios, y que lo que están haciendo es invitar a la sociedad, manipulando a la sociedad para que ejerza presión ante las autoridades, y que esta presión sirva para que la autoridad intervenga y les limpien la plaza, y entonces quedarse completitos ellos ahí solitos disfrutando de las mieles de Michoacán. Pero bueno, siguiendo en la misma línea de lo que está pasando, es increíble que en el estado de Guerrero haya represión hacia los maestros que salen a protestar, con operativos impresionantes de la Policía Federal, con operativos en los que ocupan miles de elementos, y al estado de Michoacán no se atrevan a entrar. Esto solamente tiene dos explicaciones. La primera es la más ilógica, que el gobierno es cobarde, pues no lo creo, o sí. Y la segunda es que pues no se atreven a tocar a sus compas porque los financiaron durante todas las elecciones. Esta es la realidad. Es increíble que en el mismo día en que un ejército de policías está reprimiendo a los maestros, ese mismo día, en zona de Tierra Caliente, en Michoacán, existe una masacre y no haya detenidos, por ejemplo, ¿no? Y para acabarla de joder, llega a la gubernatura un viejito decrépito que está pues ya más con un pie en la tumba que en este mundo. Y ahora el señor, pues como ya le han de pesar mucho las riumas o no sé qué carajos tenga, en algo que, entre paréntesis, les digo que poca madre, o sea, tenemos derecho los ciudadanos a saber qué tiene el gobernador que está en este momento a cargo, estaba, porque el día de hoy ya parece ser que es Jesús Reina, otro bastardo, el que va a gobernar Michoacán, pero sí tenemos derecho a saberlo. O sea, ¿por qué tanto sigilo en la salud de una persona que está ocupando un cargo público? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no se menciona de que está enfermo, qué le pasa, cuáles son los motivos reales por los que se va a separar o se separó ya del cargo, ¿no? Es de verdad increíble, ¿no? Los ciudadanos solamente les sirven a estos ojetes cuando necesitan el voto. De ahí en adelante ni siquiera para informar de asuntos tan relevantes como ese, pues somos tomados en cuenta, ¿no? El caso es de que, como el viejito decrépito de Fausto recibió mucho dinero y mucha ayuda de los
cárteles del narcotráfico, de la delincuencia organizada, que es mucho más certero hablar de delincuencia organizada que cárteles del narcotráfico, porque estos señores se dedican a muchísimas cosas, no solamente al tráfico de drogas, ¿no? Entonces, delincuencia organizada me parece, o crimen organizado me parece mucho más apropiado. Pero pues no los tocan, no se atreven a tocarlos. Están tan comprometidos con ellos, están tan amarrados con ellos, que les vale madre el terror que estén infundiendo en el país. A mí me parece que lo que ocurrió en este fin de semana en Michoacán es algo, híjole, es algo muy curioso. Miren, a mí me parece que esta movilización que se dio no fue siquiera de los caballeros templarios, mucho menos de la sociedad civil de Michoacán, harta de la violencia, harta de tanto desmadre, porque desafortunadamente en Michoacán parece ser que los únicos que se movilizan son los maestros y una que otra organización civil que nada tuvo que ver con lo que en el siguiente video, en el de que voy a colocar a continuación, se muestra, ¿no? O sea, un grupo que se organiza, se pone un nombre y dice que sale a defender los derechos de los ciudadanos. A mí me parece que eso es una mentira. Lo que creo en realidad que pasó es que hay un grupo que está tratando de ejercer una presión muy grande, y este grupo me parece que son los Zetas, una presión muy grande contra el gobierno para que entre el gobierno y les limpie la plaza y se queden ellos solitos. Y en medio pues se quedan los ciudadanos. Entre tanta corrupción, entre tanta pudrición, entre tantos malos gobiernos, desde los priistas de antaño hasta los perredistas de la actualidad, Lázaro Cárdenas Batel, el patético Leonel Godoy y ahora el viejito represor, son ellos quienes han engendrado este monstruo que ahora no pueden controlar y que les da miedo siquiera ponerles un dedo encima. Esa es la realidad de Michoacán. Y en medio de eso, la extorsión, el secuestro, el asesinato, el abuso a la gente, el miedo, el terror. A mí me tocó vivir allá, por favor, nadie me lo cuenta. Era un toque de queda declarado por los delincuentes en el pueblo. O sea, yo no podía salir a la calle después de las 9, 10 de la noche, porque si me agarraban, me metían a la cárcel, y si me metían a la cárcel salía una de dos, o con una lana, no, más bien, no una de dos, con una lana de multa y 20 tablazos que le daban a cada persona que agarraban en la espalda. Esto no es un mito, esto es una realidad. Esto se vivía en el municipio de Cuitzeo, cuando gobernaba el pendejo de Yasser Castro, a quien detenían en esos días en la calle, salía de la policía municipal solamente si pagaba su fianza y con 20 tablazos en la espalda. O sea, suena ridículo, pero es cierto. O sea, cualquier persona de Michoacán, de Cuitzeo, se los puede decir. Y es algo muy curioso que a estas alturas del partido el gobierno haga como que no se da cuenta qué está pasando. Pues si quiere yo se lo explico, es muy sencillo, porque yo estuve viviendo ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces se hace falta estar muy pendejo para no notar que son los gobiernos municipales y el gobierno del estado, y ahora obviamente el gobierno federal, el que ha provocado todo esto. Esto no es culpa de los ciudadanos. Que no vengan ahora con que tú eres el culpable porque no le echas ganas a trabajar, y no, que no mamen. La gente de Michoacán no tiene la culpa del terror que estos ojetes están infundiéndole. Esto es culpa del gobierno. Esto es culpa de la debilidad y la complicidad que generaron durante muchos años. Y el día de hoy Michoacán es un estado donde gobierna la delincuencia organizada. Pongan a quien pongan, al nefasto de Jesús Reina o al viejito decrépito que ya se va a morir, sea quien sea. En Michoacán no hay gobierno. Y a Jesús Reina, pues ¿qué le queda más que acatar órdenes? No va a ser más que un títere más de la delincuencia organizada en Michoacán. Y me da mucha tristeza por el estado, un estado jodido, lleno de riqueza, pero muy jodido. Un estado donde la pobreza está a la vuelta de cualquier esquina. Un estado donde solamente los ricos, muy ricos, pueden sentirse de alguna manera cómodos, porque son los que tienen para pagar las cuotas que exigen estos desgraciados. Miren nada más qué tragedia es esto.
ya para finalizar, porque podríamos hablar muchísimo sobre el tema. En Michoacán, si tú tienes la capacidad económica para poner un negocio de venta de tomates, poquitos en 2 cajas allá afuera en un mercadito, también eres entonces objeto de extorsión. En Michoacán, todas las personas que tienen un pequeño negocio, del tamaño que sea, por más pequeñito que sea, tienen que mocharse con la delincuencia organizada. Y esto es lo más injusto de la vida. Esta gente que muy apenas saca para poder comer, además de eso, tiene que aportar su cuota a estos cabrones. Y todas estas noticias, si antes no estaban en la tele, ahora mucho menos con el patético de Enrique Peña Nieto. Es nuestra obligación hablar de esto, difundirlo. Si estos culeros lo sacaron del aire, si estos culeros están tratando de esconder la realidad de México, nosotros los que sí queremos a nuestro país tenemos la obligación de seguir mencionándolo, que se entere el mundo, que se entere la gente, que se enteren en todos lados que en Michoacán y en México no hay gobierno, que sigue habiendo asesinatos, que la ola de violencia es impresionante, que va en ascenso, que vivimos sitiados por delincuentes y por delincuentes del gobierno, y que es una lástima, una verdadera lástima, que los ojetes pretendan seguir gozando de tantos privilegios por encima del dolor del pueblo. Son unas mierdas, de verdad, son unas mierdas. Hace falta mucho más que meterlos presos. Estos ojetes son los que tendrían que amanecer colgados en los puentes, no los ciudadanos inocentes de Michoacán. Les dejo el video de la agencia para que lo vean, para que se horroricen, para que lo compartan y lo comenten con la gente. Saludos. Diversas movilizaciones colapsaron carreteras y generaron zozobra en varias localidades de Michoacán, como pocas veces se había visto. Transportistas, recolectores de basura, normalistas, maestros, organizaciones diversas y otros grupos. Hubo una amenaza de bomba en una escuela de Zacapu, por lo que los alumnos tuvieron que ser desalojados, mientras que autoridades municipales tuvieron que cerrar al menos 20 alcaldías por temor a cualquier ataque delincuencial. Los transportistas dejaron circular y a quien no lo hiciera procedían a detenerlo y a quitarle su vehículo. Todo empezó en la ciudad de Apatzingán desde temprana hora, es decir, se apreciaba un pueblo fantasma. Las escuelas estaban cerradas, los padres de familia no llevaron a los hijos a las aulas como medida de precaución, pues existían diversos rumores de posibles actos vandálicos o de violencia. Los negocios y mercados tampoco abrieron sus puertas. Poco después, de apatzinguenses y de algunas comunidades cercanas, vistiendo playeras blancas con letreros de comunitarios, se manifestaron contra el accionar de autoridades federales que no actúan supuestamente para detener a los que se dicen policías comunitarios en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, la cabecera municipal de Buenavista Tomatlán, así como del municipio de Tepalcatepec. En el lugar, los agentes de la PF intentaron a toda costa evitar el trabajo de los comunicadores sin que afortunadamente lograran su objetivo. Enseguida, hizo acto de presencia al monumento al general Lázaro Cárdenas del Río, un personaje encapuchado y con sombrero terracalenteño, y al hombro una ánfora, mientras que al hombro traía una funda con una daga, quien se dijo a los asistentes y se dirigió de la siguiente manera: con la sensación de estar viviendo una situación trágica, sin precedentes, que lacera el ánimo general. Nos sentimos el sobreviviente un poco aturdido de un mundo sepultado, un sobreviviente ya no de la Atlántida, sino de México. Como que vamos a la penosa impresión de vivir en el reino de los muertos. Ante ello,
Hoy damos a la luz pública el surgimiento del Frente Nacional por un modelo de seguridad pública, en tanto detonador de un proceso de cambio social y de humanización de larga duración, como alternativa a la crisis de seguridad pública generada por el modelo imperante, dando esperanza y horizonte a la sociedad civil comprometida en la construcción de un orden social más justo, seguro y humano. Este proyecto necesita el apoyo de todas y todos nosotros. Posteriormente, en Cuatro Caminos, se reunieron miles de personas que bloquearon las entradas y salidas a las carreteras que comunican a Apatzingán, Nueva Italia, Lombardía, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia, entre otros caminos que conllevan a estados vecinos. Ello ocasionó kilométricas filas de camiones de carga, autobuses y vehículos particulares. Sin embargo, 2 agentes federales que bajaron de sus patrullas para dirigirse al baño de la gasolinera fueron despojados de sus fornituras, sin que se haya sabido si también les quitaron sus armas, en tanto que los miles de manifestantes, sin importarles el intenso sol, continuaban en su lucha de paz. En estas manifestaciones se extendieron a otros importantes puntos como son San Ángel Surumucapio, en donde aproximadamente a las 17 horas 100 personas que viajaban en 2 autobuses sobre la autopista Siglo XXI detuvieron sus marchas en la caseta de peaje y decidieron bloquearla para no permitir la circulación. Pero de pronto apareció un convoy de agentes federales y los desalojó, exigiéndoles que lo hicieran pero a la orilla de la carretera. Según reportes oficiales, alrededor de 20 presidencias municipales suspendieron sus actividades y desalojaron al personal ante el temor de posibles represalias, como las que han padecido en Tancítaro y Cojumatlán de Régules, donde han sido rafagueadas las instalaciones. La Secretaría de Educación del Estado informó que también fueron cerradas 750 escuelas en la región de Apatzingán, es decir, el 75% de los planteles que hay en la zona. En Morelia, el panorama no fue menor. Desde las 11:30 horas un grupo de normalistas cerraron la carretera Morelia-Pátzcuaro en protesta por la reforma educativa, mientras que en la salida a Quiroga los transportistas hicieron lo mismo exigiendo el aumento a las tarifas, y en la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, los recolectores de basura también provocaron caos y malestar entre automovilistas, pero la salida a Charo no se salvó, ya que otro grupo de manifestantes se sumó a estos movimientos, aunque el único punto que no fue cerrado fue en Milcumbres. Por ello, agentes federales resguardaron el exterior del Cerezo David Franco Rodríguez para evitar cualquier sorpresa de la delincuencia, sin que por fortuna se registrara algún ataque o movimiento delincuencial, ni el penal, ni en otro punto de la entidad. A las personas que participaron en las protestas se les vio portando cartulinas con mensajes en contra del gobierno y de la Policía Federal. También expresaban inconformidad por el alza en las tarifas del agua potable, por la inseguridad y los secuestros. Alto a la delincuencia, no más secuestros, basta de tanta inseguridad, escribieron en algunas de sus pancartas. Por la tarde, el gobierno de Michoacán acusó a la delincuencia de estar detrás de estas movilizaciones. Se identifica con toda claridad que la mayor parte de las manifestaciones no están ahí por su propia voluntad, sino que en diversos puntos acudieron al temor de represalias por parte de grupos delictivos, afirmó mediante un boletín de prensa. La administración del gobernador Fausto Vallejo, quien el jueves notificó su decisión de separarse del cargo hasta por 90 días, informó que a las 15:50 horas comenzaron a liberarse las carreteras y a reabrirse a la circulación. Además, advirtió que ya se trabaja para dar con los autores de estas protestas. Existe plena coordinación con las autoridades federales que están reforzando los esquemas de inteligencia para identificar a quienes han generado estas manifestaciones, sostuvo. Algunas de las alcaldías que cerraron sus puertas fueron Zamora, Briceñas, Villamar, Venustiano Carranza, Pajacuarán y Zaguayo. En Apatzingán, el comercio lució paralizado y sus calles vacías. La gente se congregó al mediodía en el obelisco al general Lázaro Cárdenas, y miles más lo hicieron en el entronque de Cuatro Caminos perteneciente a Nueva Italia. Ahí, un hombre encapuchado identificado como el comandante Tonatiuh anunció la creación del llamado Frente Nacional por un modelo de seguridad pública como alternancia ante la crisis de seguridad pública generada por el modelo imperante.
Este proyecto necesita el apoyo de todos y todas para poder superar las condiciones de inhumanidad de nuestro país, mediante la solidaridad y la interposición de brigadas y campamentos de paz, según señaló este personaje. Por la tarde, fuerzas federales resguardaron el penal David Franco Rodríguez sin que se pudiera confirmar su motivación. Mientras tanto, en la terminal de autobuses de Morelia dejaron de prestar servicios ante el cierre de carreteras en Morelia y bloqueos en la región de Tierra Caliente. Por su parte, el Procurador General de Justicia de Michoacán, Plácido Torres Pineda, en entrevista exclusiva a este medio al bajar del helicóptero en el que recorrió la zona de Tierra Caliente y otros puntos donde hubo manifestaciones, dijo: acabamos de sobrevolar los puntos neurálgicos que estaban tomados por los estudiantes, maestros y algunas otras personas: la salida a Pátzcuaro, Cuatro Caminos, la salida a Salamanca, la salida a Guadalajara. Hay poca gente, no es la que esperábamos. Dejando fluir los vehículos poco a poco, no están reteniendo a todos, pero sí hay movimiento. También el funcionario estatal señaló: cuando pasamos estaba cerrada, pero están dejando pasar, refiriéndose a la autopista Siglo XXI. Desconozco absolutamente cuáles son las exigencias de estas personas. No sé qué petición han hecho. Hay camiones del servicio público. Nosotros sobrevolamos a Patzingán y está muy solo. Todos los negocios cerrados, el mercado y la central camionera también estaban cerradas. Torres Pineda agregó: no había gente armada, carros muy esporádicamente, pero se ve que no hubo violencia. Estas personas están manifestándose y paralizando el flujo vehicular, concluyó. Nos va a ayudar, vamos a darle todas las facilidades, por favor. Háganse a un lado, no estorben, por favor. Voté por ti, yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.